Hola, para comenzar vamos a definir lo que es el cáncer. Con el cáncer lo que pasa es que las células que conforman cualquier tejido del cuerpo empiezan a reproducirse y muchas veces este proceso de reproducción falla, que significa que muchas células se reproducen cuando no deberían y que a su vez las células muertas no se mueren cuando éstas deberían hacerlo. Lo que ocurre en estos casos es que se forma una masa. Esta masa se le va a llamar tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Un tumor benigno simplemente se queda ahí y no interfiere con ninguna otra mecanismo celular. Y los tumores malignos pueden ya sea expandirse en el cuerpo o tomar otras formas. Dependiendo del tipo de cáncer, se les va a clasificar por su lugar de origen. Hay más de 100 tipos de cáncer, entonces si el cáncer se originó en pulmón, se le va a llamar cáncer de pulmón. Si el cáncer se originó en intestino, va a ser un cáncer de intestino. Y así, dependiendo de dónde se origine, es como el cáncer se va a clasificar. Las diferencias o características que tienen las células cancerosas con respecto a las normales es que las células cancerígenas son mucho menos especializadas que las normales. Una célula normal tiene sus ciclos de reproducción y de muerte o muerte programada. Como las células cancerígenas no cuentan con esto, pueden seguirse reproduciendo y pueden depositarse en cualquier parte del cuerpo, ya que no conforman un tejido en sí del cuerpo. No vamos a tener células de riñón, no vamos a tener células de músculo, sino que son únicamente células sin ninguna especialización que se están reproduciendo en cualquier parte del cuerpo y que además pueden migrar y colocarse en otras partes para hacer que el cáncer se irrague por el cuerpo de la persona. Pueden influir en las distintas células del organismo, provocando que éstas creen alimento para las otras, o incluso pueden modificar el sistema inmunitario para que el sistema inmunitario, en vez de destruir estas células, pueda beneficiarlas de alguna forma y de esta manera también favorecer a su crecimiento. Además, son capaces de esconderse del sistema inmunitario, ya que son células y pueden adoptar ciertas formas para que el organismo o el sistema inmunitario no las pueda detectar fácilmente y de esta manera favorecer a su crecimiento. El estadio se refiere a la condición del cáncer, al tamaño, para en base a esto el doctor sacar el tratamiento más indicado, desde entender la gravedad y el tamaño del cáncer, qué tan grande es, hasta hacer el mejor plan de estudio y el tratamiento que se va a asignar a la persona para poder curar o erradicar este cáncer. El estadio se va a extraer o conocer mediante los siguientes parámetros, que es la ubicación del tumor en el cuerpo, el tipo de células que fueron afectadas o su origen, el tamaño del tumor y si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos, si el cáncer se ha diseminado a una parte diferente del cuerpo y si el grado del tumor, el cual se refiere al aspecto normal de las células y de la probabilidad de que el tumor crezca y se disemine. En base a esto se va a sacar la gravedad del tumor cancerígeno que tenga esta persona u organismo. A mí me toca explicar lo que son los avances del cáncer, de las etapas de desarrollo. Se especifican en 5 etapas. La primera etapa es la etapa 0. Es donde se enfoca el cáncer o se empieza a desarrollar en una parte del órgano, que puede ser boca del estómago, pulmón, pechos en mujer. La etapa 2 es donde se empieza a mover a unas áreas cercanas del órgano. La etapa 2 es donde está el cáncer y se empieza a modificar en tejidos u órganos, que esto es que se empieza a desarrollar poco a poco. La etapa 3 es donde el cáncer empieza a atacar los nodos de Leydig o los órganos que tiene más cercanos a él para atacar. El punto 4 es en el cáncer ha avanzado y se está desarrollando por completo, pero ya está atacando remotamente a los órganos, ahora sí, los más fuertes. En el quinto, que se llama recurrente, es donde ya se vuelve
se vuelve a desarrollar por completo y se forma lo que es se le puede llamar como el tratamiento del cáncer, pues. Después les vamos a explicar les voy a explicar lo que es la clasificación de los carcinógenos según la IARC. Son 4 grupos. El primer grupo es el conjunto de carcinógenos para el ser humano o para las condiciones de la exposición que se lleva a cabo a exponer. Esto nos explica que esta categoría, cuando existen productos o pruebas de suficiente carcinogenicidad en humanos. Luego sigue el grupo 2. El grupo 2 se divide en A y B, pero el grupo es donde está la categoría de los agentes o mezclas y las condiciones que lo ponen a exposición. En el grupo 2A, el agente o mezcla es probablemente carcinógena para el ser humano. Esto nos trata de decir que está en existencia, que prueba limitando que se empieza a limitar de los carcinógenos tanto en humanos como en animales. El grupo 2B es el agente que es el que desarrolla para el ser humano o las condiciones de exposición que lleva a animales o, como les acabo de decir, a ser humano. Sigue el punto 3, que nos habla de los agentes o mezclas carcinógenas de exposición. Es cuando existe pruebas inadecuadas carcinógenas para el ser humano o limitadas para los animales, que son de exposición para el ser humano. Luego sigue el grupo 4, que nos habla pues es el agente de la problemática no cancerígena para el ser humano. Eso nos trata de decir que si hay pruebas que no están evaluadas al ser humano, no son compatibles. Después vamos a ir al siguiente tema, que son los 5 principales tipos de cáncer en México. El primero es cáncer de próstata. El cáncer de próstata bueno, sigamos, que yo les voy a platicar sobre los 5 principales tipos de cáncer que hay en México. El primero es el cáncer de próstata. La mayoría es donde se encuentra se provoca en la mayoría de las edades adultas, de mayores de edad, de los 70 a los 74 años de edad. Mientras que, hablemos que porcentaje en el 2009 hubo una alta cantidad de personas que tuvieron el cáncer de próstata. Bueno, los síntomas que provoca el cáncer de próstata son pocos y son los más básicos. Son fracturas en huesos, crecimiento de próstata, irritación sanguínea y necesidades de poder orinar o algo. Las células de la próstata suelen propagarse a los huesos. Eso es decir que tienen facultad que son más débiles, y es uno de los síntomas más frecuentes en las personas adultas, que sienten dolor de huesos o síntomas en todo su cuerpo humano. El siguiente tipo de cáncer es el que tiene el segundo lugar. El primer lugar fue el cáncer de próstata. El segundo lugar es el del cáncer de mama. El cáncer de mama es el que ocupa, como les dije, ocupa el segundo lugar, y casi el 70% de las personas de humanidad en México
son para las mujeres obviamente, y se encuentra entre la edad de 30 a 59 años de edad, según supuestamente la INEGI. Los, los síntomas del cáncer son, bueno, como les comento, son muy básicos y son retracción de pezones, secreción anormal a través del pezón, es cuando empiezan a tirar líquido del pezón de las mujeres o leche. La aparición, también se encuentra que el cáncer de mama puede detectarse con unos aparatos que son sobre unos estudios como la mamografía, y el segundo creo que era ultrasonidos de mamografía. Bueno, eso es lo que puedo hablar del cáncer de mama. El que tiene el tercer lugar es el cáncer cervicouterino. La presencia de este cáncer tiene el tercer lugar de todos los cánceres que hay en México. Eso se aparenta mucho en las mujeres entre los 40 a los 44 años, y de los hombres se encuentra de los 50 a los 54 años. Alcanza una porción del 14% al 13% de personas que hay en México que tienen ese cáncer. Los síntomas que se encuentran en el cáncer de cervicouterino son sangrados entre las prioridades de menstruación en las mujeres, flujo vaginal fértil con gotas de sangre, que son como los glóbulos, creo que el nombre es el neocrosco, y dolores durante el cólico cuando están menstruando o están en sus días fértiles. También en sus días fértiles son sus problemas en el problema vaginal. El cáncer cervicouterino está asociado mucho con la presencia de los virus del papiloma humano. Entonces esto se recomienda que a toda mujer se haga cada año un examen de papiloma humano. Bueno, sigamos con el que lleva el cáncer de pulmón. Es otro de los que más hay en México. El cáncer de pulmón es ese se encuentra entre los hombres, entre el 14 y el 20% de la humanidad que hay en México en hombres. Según la INEGI, sus síntomas son tos persistente, mucha tos persistente, ¿qué les puedo decir? Déjame acuerdo, no se crean nada. El tumor el cáncer de pulmón se encuentra en el tumor, está cercano a los pulmones, y podría ocasionar dolores de pecho a la hora de respirar o a la hora de estar haciendo un ejercicio. Son los dolores que ocasionan en los pulmones. Sigue el último cáncer, que es el cáncer de estómago. El cáncer de estómago se encuentra entre el 5 al 10% de presencia de cáncer de estómago. Ese se encuentra entre la edad de 30 a 29 años de edad de ambos sexos. Es uno de los cánceres más difíciles de detectar, pues sus síntomas se encuentran sobre ardor de estómago, dolor de la boca de estómago, gastritis. Entonces es muy difícil de detectarlo. Entonces es como lo más difícil pues del cáncer de estómago. También nos recomienda mucho que la Secretaría de Salud nos realicemos, puede ser 4 meses, cada 4 meses o 6 meses, una endoscopía flexible para ver si estamos bien de salud de nuestro estómago, tanto como la boca, como termina nuestro aparato del estómago, nuestro órgano, y sería parte de todo, de 3 puntos. Ya voy. Número de casos detectados anualmente en México de cáncer.
aproximadamente 194.686 casos nuevos. Hay una estadística de mortalidad por cáncer en México según el INEGI que arroja unos estudios en el 2013 resultados alarmantes para hombres y mujeres de 20 años y más. El cáncer en órganos digestivos 25% y de mama 29.5%. Hospitalaria por neoplasias respectivamente. En la población de 20 años y más, la tasa de letalidad hospitalaria por tumores malignos aumenta conforme se incrementa la edad y llega a 20.99 de cada 100 personas de 80 años o más. Los principales factores de cáncer de acuerdo a la OMS es el consumo de tabaco, el alcohol, la mala alimentación, la inactividad física, son los principales factores de riesgo de cáncer en el mundo. Así que, a moverse. Siguiendo con la explicación de mis compañeros sobre el tema del cáncer, existen también factores presentes en el ambiente que facilitan la incidencia de esta enfermedad. Algunos de ellos son naturalmente dados en el ambiente, tales como algunas radiaciones, algunos microorganismos, sustancias químicas, otros naturales. Otros han sido producidos o incrementados directa o indirectamente por el hombre en sus actividades, tales como el combustóleo del petróleo, sustancias químicas artificiales, aditivos o pesticidas. En este aspecto, los factores ambientales pueden ser divididos en diversas categorías. La primera son agentes infecciosos, que son derivados de virus o bacterias que provocan el cáncer. Los más comunes son virus tales como el virus del papiloma, relacionados con el cáncer del cuello de útero, los virus de la hepatitis B y C, relacionados con los hepatomas, y en menor medida el virus del Epstein-Barr, agente etiológico de la mucosa. La única bacteria a la que se le atribuye el cáncer es a la Heliobacter pylori, que puede dar origen a cáncer gástricos, en gran parte causar úlceras gástricas. Otro factor son las radiaciones. Todas las radiaciones ionizadas de intensidad suficiente son capaces de causar daños en el material genético, lo que a su vez puede desencadenar un cáncer con el tiempo. Otro factor muy importante son los minerales y compuestos químicos. Algunos minerales tales como el asbesto han sido relacionados con el cáncer del pulmón. Otras sustancias químicas como las emisiones de la combustión del petróleo y sus derivados. Los pesticidas arseniciales y arsenicales, las pinturas, el hollín, los aceites minerales, etc. han sido asociados con el cáncer de pulmón, cáncer gástrico, de estómago. Según la Organización Mundial de Salud, existen muchas formas de prevenir el cáncer. Que en sí engloba 12 formas principales de prevención. Una es que no fumar, que es la principal causa de cáncer en el pulmón en la mayoría de los seres humanos. La segunda es no permitir que fumen en tu domicilio ni en tu lugar de trabajo. El tercer punto es mantener un peso corporal saludable. El otro punto es realizar ejercicio físico de forma regular, limitar el tiempo que pasa sentado a lo largo del día, una dieta saludable en lo que no falten con cereales, legumbres, verduras y frutas, limitar las comidas con muchas calorías, con mucha grasa y azúcar, limitar el consumo de alcohol, no beber nada es mejor la prevención del cáncer, evitar exposición exageradas al sol en lugares de trabajo y proteger contra las sustancias cancerígenas según las medidas de seguridad, evitar la exposición potencial a la radiación de radón o del hogar y el caso de que fuera necesario,
adoptar medidas para reducir sus niveles. La lactancia materna es beneficiosa para minimizar los riesgos de padecer cáncer, asegurar de que sus hijos le practiquen todas las vacunas controladoras. Esas son las medidas que principalmente nos recomienda la Organización Mundial de Salud. Algunas ocupaciones principales en México que pueden generar cáncer son la industria minera. En la profesión de la minería, todos los trabajadores están expuestos a metales pesados, a arsénico, a asbesto, y por lo regular nunca usan las medidas necesarias como son. Todos están expuestos a estas sustancias y son muy propensos a contraer cáncer. Otra ocupación es construcción y pesca, ya que esas personas están un lapso muy prolongado al sol y pueden desarrollar cáncer de piel. En la construcción de muebles y de fundidores de fierro también es una profesión muy propensa a adquirir cáncer, ya que están en contacto de arsénico y de asbesto. Una de las más importantes, la única profesión que están expuestos casi a la radiación es los especialistas en radiología. Los radiólogos están muy expuestos a radiación. Y por último son los trabajadores en fábricas automotrices, ya que están expuestos a pinturas que contienen plomo y otras sustancias peligrosas.